El diputado Facundo Suárez Lastra está en línea. Facundo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, estamos los ciudadanos de a pie llevados a los bollos por los títulos todos los días, que se suspende las PASO, que no se suspende las PASO, que Gerardo Morales está de acuerdo, que la provincia de Buenos Aires, el radicalismo no está de acuerdo, que Cambiemos tampoco está de acuerdo, que el gobierno quiere, como dijo Máximo, hacer todo el mismo día, con lo cual en realidad meterían las colectoras de una manera que lo prohíbe la actual legislación en la Argentina. ¿Cuál crees vos que es el camino para darle algún grado de asertividad al ciudadano de que este año su único instrumento de cambio en democracia va a ser ese instrumento que va a poder utilizar y emplear, el voto? Para mí el camino es la normalidad democrática, que esto quiere decir que las fuerzas políticas, los partidos políticos organizados que compiten en las elecciones, alrededor de la mesa del Ministerio de Interior, acuerden cuál es la mejor forma de hacer una elección en una situación excepcional como la pandemia. Eso no está pasando, el gobierno nacional no dialoga, no convoca, y las pocas iniciativas que se ven, que ni siquiera son iniciativas formales, sino ideas que están, tienen que ver con esta unificación de las elecciones, en las PASO y las generales en una misma, lo cual significaría una ley de lemas que es absolutamente inconstitucional y que solamente funciona en dos de los estados más primitivos institucionalmente, por utilizar una palabra moderada, que son Formosa y Santa Cruz. No existe ley de lemas en ningún otro lugar de la Argentina, ha fracasado, está muy mal considerada por la política y por la doctrina. Entonces el camino, para ser concreto, para mí es hacer una elección PASO, simplificada, con una boleta única, de cumplir con las reglas electorales vigentes, no hacer cambios electorales en un año donde se hacen las elecciones, y para eso propuse la boleta única de papel, que me parece que es una forma muy simplificada, fácil, económica, transparente, más higiénica, que establece menos contactos y menos necesidad de controles, menos movilización de gente para custodiar el comicio, facilita muchísimo las cosas y es muchísimo más menos onerosa, pero me parece que es una buena solución, y creo que vamos a tener consenso suficiente para lograr un diálogo entre todas las fuerzas políticas y adoptarlo. Bueno, pero ahí te pregunto porque, digamos, esto parece ser una partida desordenada, pero una partida al fin a varias bandas, ¿no? Por un lado está el gran interrogante de cuál será el comportamiento de el designado juez electoral de La Plata, un tipo que tiene 8 denuncias en curso en el Consejo de la Magistratura y tiene una causa penal abierta en Bahía Blanca por su comportamiento como juez subrogante. Estoy hablando de Ramos Padilla. Pero por otro lado aparece la jueza Servini diciendo: si no nos vacunan a todos, acá no trabajamos, lo cual hasta parece absurdo, ¿no? Realmente. Como que Sí, sí, hubiera... sobre todo el día que están empezando las clases en algunos distritos del país y a días de que comiencen en todos lados, con un esfuerzo enorme de los docentes, de las autoridades escolares, de los dueños de las escuelas en el caso del sector privado, de los padres, donde hay un esfuerzo enorme para ir hacia la normalidad en todos los planos, poner límites estrictos de cumplimiento imposible, me parece que son más que nada excusas y argucias que soluciones concretas y propuestas para avanzar en algo que en todos lados, en todos lados, acaba de haber elecciones en Cataluña, en Ecuador, en Estados Unidos, Sí. en Bolivia, digamos, no pareciera ser que hay o salud o democracia, ni era o salud o educación, ni era o salud y economía, es salud y democracia, es salud y economía, y es salud y educación, es todo junto. Bueno, obviamente, a ver, es la primera vez que hablamos de esto en líneas generales. Quiero decirte que desde que se puso en rigor la primera cuarentena, la posición, por lo menos que expresé aquí, que expresamos desde noticiaprotagonista.com, fue que esta cuarentena estaba planteada como como un objetivo de conculcación de derechos civiles, no como un objetivo sanitario. Lamento decir que el diario del lunes dice que efectivamente ha sido así. Sí, yo no sé si fue el objetivo, pero que ha sido un daño colateral eh, previsto, digamos, previsible. Esto ha sucedido. Yo creo que más que la intención de
conculcar derechos que han sido conculcados en muchísimos lados, y no solamente en Formosa, en la provincia de Buenos Aires, la desaparición de Facundo Castillo. Hubo muchos incidentes, violaciones de derechos humanos sistemáticos de organizaciones policiales que fueron llamadas a ser intolerantes con cualquier persona que transgrediera una norma muy difícil, como no andar caminando con un barbijo, digamos, cosas que yo aliento al cuidado, aliento que se ande con barbijo, soy muy cuidadoso de eso, pero que ha habido una impronta que ha permitido excesos y desbordes, no tengo ninguna duda que esto ha sido y está siendo lamentable en algunos lugares. Pero mi comentario apuntaba a decir que para mí lo central fue que tuvimos un gobierno paralizado por el miedo, sin ideas, que prolongó una cuarentena económica mucho más que en cualquier lugar del mundo, con consecuencias mayores, que impidió que hubiera clases en lugares donde no había pandemia, donde no había casos, donde no hay siquiera acceso por transporte público a la escuela. Sí. Hay muchas comunidades del interior, pequeñas escuelas rurales, donde es el ámbito de contención, donde la posibilidad de que vayan a la escuela es la posibilidad de que los padres sigan trabajando en el campo. Bueno, eso se impidió sin ningún criterio lógico, digamos. Acá faltó inteligencia, faltó patriotismo, faltó creatividad. Me parece que eso fue lo más grave, fue la pereza intelectual y el miedo que inspiró al gobierno en sus acciones. Bueno, yo, a ver, no quiero tomarte mucho tiempo, pero me gustaría repasar este tema. Cuando se tuvieron las primeras informaciones de lo que estaba pasando en Wuhan, es decir, cuando se rompe ese cerco de información que el régimen chino había impuesto, claramente, y que fue una imprudencia, una necedad, la primera respuesta del ministro Ginés fue decir: no me preocupa el chikungunya y me preocupa el dengue, eso no es un problema, acá no va a llegar, queda muy lejos China, ¿no? Yo creo que más demostración. Me alegro que lo recuerdes, pero todavía se lo sigue valorando como un hombre prudente y sabio a Ginés González García, que no dejó de cometer errores conceptuales gravísimos y severos, para no hablar de mandar a tomarse un té caliente y cosas por el estilo para evitar el contagio. Bueno, justamente el que dijo que había que tomar una bebida, una infusión caliente a 90 grados fue el presidente, que uno supone que, como dijo que integra un gobierno de científicos, lo habían asesorado científicamente. Digamos, son dos demostraciones de una extrema necedad y una extrema brutalidad. Pero la verdadera cuestión, yo he visto algunos muy pocos trabajos, todavía hay gente en el sistema científico que no se atreve a hablar con todos los datos, te hablan solo en off the record, pero si Argentina hubiera puesto un buen sistema de control en Ezeiza, donde ingresa prácticamente el 99% del tráfico internacional, hubiéramos probablemente estado muy cerca de un resultado como el que tiene Australia hoy, que sin vacunación tiene cero riesgo de coronavirus. Sí, no sé si tanto por nuestra la fluidez de comunicaciones que existen con nuestros países vecinos, regímenes migratorios, no sé tanto, pero sí seguro, y esto fue muy advertido, el embajador Diego Velar, que fue embajador en Pekín, sí, hasta en Beijing, se dice, hasta el último cambio de gobierno, y que tenía información de muy buenas fuentes en China, sí, recomendó en forma inmediata el cierre de las fronteras en Ezeiza. Ezeiza fue un colador de ingreso del virus sin ningún control sanitario, cuando en el mundo ya se empezaban a cerrar aeropuertos. Ezeiza, por lentitud, por impericia, por incapacidad del gobierno nacional, siguió abierta, y eso precipitó el inicio de la pandemia. Por supuesto que esto hubiera sido cosas que hubieran mejorado. Es un dato que la pandemia está en el mundo. No, pero sí, el tipo de comunicaciones que tenemos los seres humanos hoy hacen que el virus viaje. Esto es imposible de detener. No, a ver, mira, repito esto casi cotidianamente para no caer en falsos debates. Primero, el virus existe, la pandemia existe. Tercer capítulo, no es la primera vez que ocurre. Con anterioridad había sido la llamada gripe de Hong Kong en 1968. Lo que pasa es que el mundo estaba muy ocupado con la guerra de Vietnam y la llegada del hombre a la luna, y prácticamente no fue un título en los medios, tampoco existía el tipo de conectividad que hay hoy. Claro. Pero indudablemente existían instrumentos mucho mejores y superadores de un encierro de estas características, ¿no?
que por otra parte, bueno, no es una exclusividad, en el mundo está en debate el tema de los encierros, en Europa la gente está protestando, en Austria la semana pasada hubo movilización masiva en contra de los toques de queda y demás, pero bueno, nosotros vivimos acá y nos corresponde lo de acá. Quería decirte una última cosa que es de estas horas. Saltaron dos temas iguales. En primer lugar, el intendente de Río Turbio y su familia que se dan la vacuna Sputnik. Lo mismo ha ocurrido en Henderson, denunciado por los concejales de Juntos por el Cambio de allí. Desafortunadamente, y lo digo en serio, desafortunadamente una vez más, son integrantes del sector político que está alineado con el gobierno. La verdad que la distancia que hay entre lo que dicen que aman a la gente y la forma en que actúan es enorme. Sí, efectivamente, yo creo que en esto hay que hacerlos responsables. Sé que renunció, lo hicieron renunciar a la autoridad de un hospital donde esto sucedió, que están muy cuestionados quienes han saltado esta valla moral y ética que es de las condiciones de igualdad frente a la pandemia. Esto es como se está hundiendo el Titanic y dejo a ancianos y niños primeros y pongo a parientes primero en vez de eso. Esto es exactamente lo mismo. Yo creo que en términos políticos y morales esta acción es de lo más reprochable que puede haber. Es una irresponsabilidad total que ojalá tenga sanciones penales, y si no lograra tener sanciones penales, que alguna vez haya sanciones políticas, que el pueblo argentino sea capaz de decir con los chorros no, con los arbitrarios no, que haya una ficha limpia en la cabeza de cada uno de los argentinos, que sepa que hay algún tipo de gente que no se la debe votar. Sí, bueno, ahí en tu provincia, Mendoza, están dando un paso adelante muy grande en ese sentido. Sí, la verdad que es un orgullo para los mendocinos. Yo nací en Mendoza, trabajo en Mendoza y soy diputado por la Ciudad de Buenos Aires, donde vivo, pero la verdad que es un orgullo. La institucionalidad mendocina tiene un régimen de funcionamiento donde no se permite la reelección de los gobernadores, la primera ficha limpia, la primera revocación de la extinción de dominio para los casos de corrupción, donde se vuelven al dominio público los bienes mal habidos, digamos. Hay una serie de normas en Mendoza que se están poniendo en vigencia que marcan un camino de una Argentina republicana, respetuosa del orden, del derecho, claro. y más transparente y con condenas a la corrupción. Sí, sin duda. Que tengas un muy buen día. Gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, gracias por el llamado. Bueno, el diputado Facundo Suárez Latra, estamos hablando de esto, ¿no? Estamos así.